Hola, bueno, como os comenté, voy a grabar un par de sesiones para recuperar las dos clases que perdimos por los puentes y esencialmente lo que voy a hacer es una serie de problemas del tema 8, tema 9, tema 10 para completar un poco lo que se ha ido haciendo en clase. Esencialmente los problemas del tema 8, que son los que vamos a empezar a continuación. Pues la mayor parte de los problemas consisten en comprobar que alguna función es solución de un NDP, es algo yo creo que es relativamente sencillo. Ahora no obstante haremos uno que se puede complicar un poco más porque la derivación es más específica. Y vamos a hacer algún problema de cambio de variable, ya hemos hecho algunos en clase y bueno, pues simplemente por recordar un poco cómo funciona. Entonces vamos concretamente con el ejercicio 4 del tema 8, que consiste en pues resolver esa EDP con un cambio específico. Nos va a salir una EDP sencilla de resolver gracias a ese cambio específico que nos dan, que es pues el x barra igual a x por y barra igual a x partido por y, es decir, estamos hablando de una ecuación en la que vamos a introducir unas nuevas variables, x barra e y barra, con esa relación con las variables originales del problema. Y aquí lo fundamental es que lo que hago es definir una función u mayúscula de x barra y barra en las nuevas variables, que básicamente no es más que la misma función u minúscula, pero en las nuevas variables. Lo que tenemos que hacer es calcular las derivadas de la u minúscula y de la u en función de las variables de la u mayúscula, y luego sustituiremos en la ecuación. Entonces, esto es simplemente un ejercicio de aplicación de la regla de la cadena. Voy a calcular la ux, la derivada de la u minúscula con respecto a su variable x, a través de las derivadas de la u mayúscula. Entonces, recordar que, puesto que u mayúscula depende de x barra y x barra a su vez depende de x, y lo mismo ocurre con la y barra, pues entonces la regla de la cadena nos dice que la derivada de u con respecto a x será la derivada de la u mayúscula con respecto a su primera variable por la derivada de esa primera variable con respecto a x, como derivada parcial, más la derivada de la u con respecto a su segunda variable, siempre van sumando, por la derivada de esa segunda variable con respecto a la variable de derivación, que en este caso vuelve a ser x. Así pues, necesito la derivada de x barra con respecto a x, lo cual es sencillo gracias a la expresión que tenemos, será simplemente y. Voy a calcular ya la derivada de x barra con respecto a y, la voy a necesitar a continuación, que será sencillamente x, y las derivadas de y barra con respecto a x, que aquí vale 1 partido por y, y de y barra con respecto a y, que será simplemente menos x partido por y al cuadrado. Ahora simplemente en esta expresión sustituimos y tendremos que aquí nos aparecerá y por u x barra más x por u y barra, que es la derivada de y barra con respecto a x, 1 partido por y, que es la derivada de y barra con respecto a x. Vamos a repetir lo mismo para la u sub y. Entonces aquí nos quedaría la ux barra por la derivada de y barra con respecto a y, que es de x barra con respecto a y, más la u y barra por la derivada de y barra con respecto a y. En este caso, la derivada de x barra con respecto a y es x, esto sería x por u sub x barra, y aquí nos aparecería menos x partido por y al cuadrado por la u sub y barra. Esa sea la derivada de y barra con respecto a y. Bien, a continuación vamos a calcular la uxx, que será la derivada de ux con respecto a x, es decir, que tengo que derivar esta expresión, que voy a recuadrar aquí, ¿vale? La voy a derivar con respecto a x una vez más. Como aquí lo que tengo es y, pues esto será simplemente y por la derivada de ux barra con respecto a x. Pero ten en cuenta que la derivada de ux barra es a su vez una función que depende de x barra y de y barra. Por lo tanto, su derivada con respecto a x será otra vez una suma de la ux barra x barra por la derivada de x barra con respecto a x, más ux barra y barra por la derivada de y barra con respecto a x. Eso sería la derivada de la ux barra por y, y aquí del mismo modo tendremos el 1 partido por y por la u y barra por derivada de y barra con respecto a x, la variable de derivación, esto sería la u y barra x barra por derivada de x barra con respecto a x, más u y barra por derivada de y barra con respecto a x. En fin, es cuestión de
tener claro qué es lo que estamos derivando y hacerlo con la calma oportuna. Aquí simplemente aquí tenemos una segunda y, entonces esto va a quedar un y por una y que tengo aquí, sería un y cuadrado por la u x barra, ¿vale? Esto vale y, como vimos antes, y esto vale 1 partido por y, ¿vale? La derivada de y barra con respecto a x. Aquí tendremos, por tanto, un más u x barra y barra, ¿vale? El y por 1 partido por y. Y aquí tendríamos el u, la derivada de x barra con respecto a x vuelve a ser y esto vuelve a ser 1 partido por y. Por tanto, aquí queda un y un y, vuelve a quedar otro 1, u y barra x barra, que lo voy a escribir como u x barra y barra porque es lo mismo, son derivadas cruzadas. Y aquí tendríamos un 1 partido por y, 1 partido por y sería un más 1 partido por y al cuadrado de la u y barra y barra. Eso sería la uxx. Y ahora vamos a calcular la ui, que correspondería a derivar esta expresión que tenemos aquí con respecto a y. Por lo tanto, en la primera la x no deriva, sería simplemente x. Vamos aquí directamente a escribir x por la derivada con respecto a y de ux barra, que será x barra por derivada de x barra con respecto a y, ¿vale? Pues estamos derivando con respecto a y, será por x, por tanto, más ux barra y barra por derivada de y barra con respecto a y derivada de y barra con respecto a y es menos x partido por y al cuadrado. Esa sería la derivada del primer término. La derivada del segundo con respecto a y, pues tengo un producto de funciones de y, entonces tendría que derivar la primera, tendríamos menos x y cuadrado derivada, la derivada con respecto a y de menos x partido y cuadrado, que será un menos 2, tendríamos aquí un más 2xy al cubo por u sub y luego tendríamos un menos x partido por y al cuadrado por la derivada de u sub y con respecto a y, que sería la u y barra x barra por derivada de x barra con respecto a y, que era x, más u y barra por derivada de y barra con respecto a y, que es menos x partido por y al cuadrado. Así pues, esta expresión quedará un x cuadrado por uxx, un menos x al cuadrado partido y al cuadrado por u x barra y barra, el más 2x partido y cubo que tenemos por aquí por u sub y barra. Aquí tendríamos un menos x cuadrado partido por y al cuadrado ux barra y barra, que es lo mismo que esto, así que aquí vamos a poner directamente un 2, ¿vale? Es lo que se queda exactamente. Y finalmente aquí tendríamos un menos, ponernos más x cuadrado partido por y a la cuarta de u y barra y barra. Así pues ya tenemos calculado todas las expresiones. Aquí tenemos la derivada de ux, la voy a cambiar de color para que sea más claro, y aquí la derivada de la ui, ¿vale? Así pues, junto con las dos expresiones que tenemos recuadradas, nos van a permitir compilar la ecuación, que quedaba entonces x cuadrado por uxx, que será x cuadrado por toda esta expresión en azul. Esto no tengo que estar en azul, ¿vale? Entonces aquí lo que nos va a quedar es x cuadrado por todo eso, será x cuadrado y cuadrado ux barra x barra más x cuadrado por ux, perdón, aquí tenemos un 2uxy, o sea que más por 2ux barra y barra por 2x cuadrado, ¿vale? Y aquí más un x cuadrado partido por y cuadrado de u y barra, eso sería x cuadrado, todo esto de aquí corresponde a x cuadrado por u sub xx. Luego tendríamos un menos y cuadrado por u y, es decir, menos y cuadrado por esta expresión, que tendríamos un menos x cuadrado y cuadrado por u x barra, aquí por cierto nos faltan las barras, menos y cuadrado por esta expresión. Vamos a observar que menos y cuadrado cancelaría con el y cuadrado de abajo, y con el signo menos aparecería un más 2x cuadrado por ux barra y barra, menos
2x partido por y por u sub i, debido a que estamos multiplicando por y cuadrado, entonces iría con 3 de los de abajo, sale con signo menos porque es menos y cuadrado, y aquí un menos x cuadrado partido por y cuadrado u y barra. Esto por tanto corresponde a menos y por u sub y cuadrado por u sub i, ¿vale? Vamos a bajar ya. Y finalmente los dos términos que quedan son x por u sub x, aquí recuadrados, y menos y por u sub i. Entonces x por u sub x quedaría como xy ux más x por y ux. Este término aquí quedaría como x partido por y por u sub i barra, y luego finalmente restamos menos y por u sub i, que sería menos x por y por u sub x barra, y en el último sería menos y, pues sería menos x partido por y por u sub i por u sub i barra, ¿vale? Perdón, como es un signo menos, esto por tanto es un signo más, ¿vale? Aquí hay un signo más, digo que es menos y, esta expresión de aquí sería menos y por u sub i, y esto es x por ux, ¿vale? De manera que, recompilando todo, observan que x cuadrado y cuadrado por uxx se va a ir con menos x cuadrado y cuadrado por uxx, x cuadrado y cuadrado por u y i se va a ir con menos x cuadrado y cuadrado por u y i, que tenemos ahí. Aquí en ux y barra tenemos 2x y 2x, sería un 4x cuadrado ux barra y barra. Y finalmente en u sub i tenemos un menos 2x partido por y, y aquí tenemos, esto se me ha borrado, pero esto era un menos x por y por u sub x, que sea con este. Aquí tenemos un menos 2xy y aquí tenemos un xy más xy, que son 2, por tanto este y este también cancelan. Por lo tanto, simplemente me queda esa expresión de ahí, que recordad que era igual a 0 la ecuación, y puesto que x cuadrado pues es una variable, igual a 0, pues eso tendría sentido en un punto, pues la ecuación quedaría ux cuadrado ux barra y barra igual a 0, que es la ecuación que vamos a resolver. Esta ecuación ya la hemos resuelto en algún momento, son de las pocas ecuaciones que podemos resolver a mano. Recordad que esto lo podemos entender como la derivada con respecto a y barra de ux barra igual a 0, lo que significa que ux barra es una función que solo depende de x barra, puesto que su derivada con respecto a y barra sería 0. Pero como esto es una función, esto es la derivada con respecto a x barra de una cierta función f, pues eso significa que la u de x barra y barra será una primitiva de esta f minúscula, que voy a llamar, si queréis, f mayúscula de x barra, pero cualquier otra función que vaya sumando solamente en y barra, pues también sería una solución, perdón, una función cuya derivada con respecto a x barra se anularía, por lo tanto la expresión para u mayúscula sería de una función de x barra más una función de y barra. Expresándolo en términos de las variables originales, me quedará una función f en las variables x barra, que era x por y, más otra función g en la variable y barra, que era x partido por y, que era justamente la solución que nos proponían, bueno, pues con unas funciones f y g arbitrarias. Bueno, vamos a hacer ahora el ejercicio 7 del tema 8, en el que lo que se pide es comprobar que una determinada función, en este caso, pues la función que tenemos aquí, una función definida a través de una integral doble, es solución de una ecuación de ondas en la que el dato fuente es el integrando y las condiciones iniciales son nulas. Esta función, esta expresión corresponde a lo que se conoce como la fórmula de D'Alembert, que deduciremos en el tema 10. Y bueno, pues esencialmente es un ejercicio de derivación que requiere un poco de cuidado a la hora de derivar, es simplemente comprobar que esta función es en efecto la solución de este problema. Entonces aquí el truco, digamos, está en usar una función, digamos, auxiliar que nos facilite de algún modo la derivación. Voy a decir una función h de las variables x, t y s, que viene dada por la integral interior, es decir, la integral entre x y t menos s
y x más t menos s del w de is con respecto a i. Es decir, lo que sería, digamos, la integral de dentro de la función u de xt. Observar que esta es una función en las variables xt y s porque la variable i desaparece con la integración y por tanto la función u de xt realmente es un medio de la integral entre 0 y t de la función h de xts con respecto a s. ¿De acuerdo? Bueno, pues la cuestión está en saber derivar esta función u, obtener las derivadas con respecto a c y con respecto a x, teniendo en cuenta que esto es una función integral en la que, bueno, pues vamos a tener variables de derivación que están bien en los límites de integración, bien en el integrando o en ambas. Así pues voy a empezar calculando la derivada de la u con respecto a x, teniendo en cuenta que la x solamente está presente dentro de esa función de ahí. De momento voy a calcularla en función de la h y luego ya calcularemos las derivadas oportunas. Entonces la regla del cálculo de derivadas me dice que la derivada de una función integral en la que la variable de derivación está en el integrando y no en los límites de integración, esto es sencillamente derivar dentro, esto sería un medio de la integral entre 0 y t de la derivada de h con respecto a x, la llaman así, la h sub x, en xts con respecto a s. Eso es la regla de derivación para una función integral con variable de derivación solo en el integrando. Del mismo modo, la uxx se va a calcular igual, puesto que la ux es esencialmente la misma función, entonces aquí aparecería un medio de la integral entre 0 y t de la derivada con respecto a x de esto, que volverá a ser la hxx en este caso, en xts, diferencial de s. Luego calculamos la hxx. Un poquito diferente es la derivada de u con respecto a t, porque en este caso la t nos está apareciendo tanto en los límites de integración como en el integrando. De manera que, bueno, pues el teorema fundamental del cálculo y las reglas de derivación me dicen que la derivada de la u con respecto a t va a quedar como, al igual que antes, un medio de la integral entre 0 y t de la h sub t de xts con respecto a s, es decir, derivo exactamente igual como si tuviera la variable solo en el integrando, pero ahora hay que sumarle a la derivada de la función integral cuando la variable está en el límite de integración, y eso, según la regla del cálculo, significa sustituir el límite de integración por la variable de integración, es decir, esto quedaría entonces pues un medio de h en xtt, ¿de acuerdo? Debido a que sustituyo la s en t y ahora tendría que multiplicar por la derivada del límite de integración con respecto a t, pero en este caso la derivada de t con respecto a t es 1, así que no habría que poner nada más, ¿vale? No obstante, observar que este h de xtt es muy fácil de calcular porque significa sustituir la s por t en esta expresión y esto da lugar a la integral entre x y t menos t, que sería 0, es decir, la integral entre x y x más t menos s, que sería en s igual a t, x más 0, por lo tanto sería la integral entre x y x de u y t, diferencial de i, hemos sustituido la s por la t, y esto lógicamente la integral entre x y x es igual a 0, por lo tanto este término desaparece. Ahora voy a calcular la t teniendo en cuenta la misma situación. Tengo t tanto en el límite de integración como en el integrando, pues esto aparecerá como un medio de la integral entre 0 y t de h sub tt en xts, diferencial de s, más un medio de h sub t en xt, ¿de acuerdo? Sustituyendo la s por el límite de integración y derivada de t con respecto a t, que vale 1. ¿Vale? Ahora luego calculamos la h sub t para poder darle expresión a ese valor de ahí. Así pues, lo que necesito finalmente es calcular la hxx y la htt que aparecen en esas interiores de las integrales para poder finalmente hacer utt menos uxx. Entonces la hxx, vamos primero a calcular la hx. La hx, si observáis cómo es la función h, la x solamente aparece en los límites de integración, no aparece en el integrando, por lo tanto solamente derivamos ahí. Esto sería directamente sustituir el integrando en el límite superior, en este caso la y queda sustituida por x más t menos s, la s se queda igual. Aquí habría que multiplicar por la derivada de x más t menos s con respecto a x, pero claramente es 1, y aquí debemos restar
lo mismo, la función w en el límite inferior, en xt menos s, coma s. Si no os acordáis de esta fórmula, esto es algo del cálculo 1 que podréis pues, revisar, la derivación de una función integral en la que la variable de derivación está en los límites de integración. ¿Vale? Aquí multiplicamos también por la derivada de x menos t menos s con respecto a x, pero vuelve a ser 1, por lo tanto la h sub x es simplemente eso de ahí. Y la hxx ahora sería simplemente derivar aquí con respecto a x, y esto, observar que la w es una función de dos variables, la x aparece solamente en la primera variable, por lo tanto esto según la regla de la cadena sería la w,1. La he escrito así w,1 como la derivada de w con respecto a su primera variable, porque, bueno, pues para no introducir más letras, sería la w,1 en lo mismo que tengo aquí, ¿vale? Multiplicado por la derivada de x más t menos s con respecto a x, pero eso vale 1. Y luego aparecería una w,2 por la derivada de s con respecto a x. Pero como la derivada de s con respecto a x es 0, por tanto no aparecería el término w,2. Y aquí del mismo modo aparecería menos w,1 en x menos t menos s, s por la derivada con respecto a x de x menos t menos s, que es 1. Y otra vez una w,2 por la derivada de s con respecto a x, que vuelve a ser 0, puesto que s y x son variables independientes. Así que ahí tendríamos la expresión de hxx. Vamos a hacer lo mismo con h sub t. Entonces el h sub t, otra vez observar que ahora el t solo está en los límites de integración, no está en el integrando. Por lo tanto aparecerá la w escrita en x más t menos s, s, por la derivada con respecto a t de x más t menos s, que es 1, menos w en x menos t menos s, s, por la derivada con respecto a t. Observar que ahora la derivada con respecto a t de x menos t menos s, eso vale menos 1, ¿vale? Y finalmente la h sub t, pues será la w,1 en x más t menos s, s por la derivada con respecto a t de esto. S tampoco depende de t, por lo tanto la w,2 vendría multiplicado por 0. Y aquí esto tengo que tener en cuenta que es un más, pues sería más w en x menos t menos s, s por la derivada con respecto a t de x menos t menos s, que vale menos 1, y la w,2 otra vez igual. Bueno, esto es la w,1, ¿vale? Bueno, pues ya estamos en condiciones de recapitular toda la información que tenemos. Entonces fijaros que uxx menos utt será un medio de la integral entre 0 y t de la hxx, perdón, utt menos uxx, disculpad, utt menos uxx, pues será, utt será un medio de la integral entre 0 y t de la h sub tt, que está aquí, sería la w,1 de x más t menos s, s menos w,1 en x menos t menos s, s. Esto sería la utt, la primera parte de la utt, más un medio de h sub t en x t, ahora vemos cuánto vale eso. Y luego tenemos el menos uxx, el menos uxx lo tenemos aquí arriba, sería menos un medio de la integral entre 0 y t de hxx, que lo tenemos por aquí, sería la w,1 en x más t menos s, s, menos la w,1 en x menos t menos s, s. Aquí me ha faltado el diferencial de s, aquí diferencial de s, y observar que esta parte de aquí y esta parte de aquí son idénticas, ¿de acuerdo? Por lo tanto cancelan, aquí quedaría por tanto un medio de la h sub t en xt, y el h sub t xt que tenemos aquí, pues simplemente será esta expresión cuando sustituyamos s por t. Entonces observar que para s igual a t aquí saldría x más 0, es decir, w en xt, ¿vale? Así que esto será un medio de w de xt, y aquí quedaría un menos, con un signo menos es un más, w sustituyendo aquí la t por la s por la t, pues sale otra vez w en xt, por lo tanto sale exactamente lo mismo, sale dos veces w en xt, por un medio sería w en xt, que justamente, pues como esperábamos, el segundo término de la parte de la ecuación utt menos uxx igual a w de xt.
Y finalmente, pues las condiciones iniciales, u en x0 es muy sencillo, puesto que u en x0 será sustituir la t por la 0, y al sustituir en u de x0 la t por 0, observar que u de x0 pues sería, para t igual a 0, sería la integral entre 0 y 0, que lógicamente es 0, esto es totalmente trivial. Y la u sub t en x0, pues tenemos que irnos hasta la u sub t, que habremos calculado aquí previamente. Observar que la ut es un medio de la integral entre 0 y 0 también, de lo que sea vuelve a ser 0, o sea que es trivial comprobar que la ut también es 0. Por lo que de esta forma tenemos terminado el ejercicio. Bueno, vamos a continuar haciendo algunos ejercicios del tema 9. Vamos a comenzar con el ejercicio 2. Ya hicimos el 1 en clase, en el que veíamos cómo se podía integrar la serie de Fourier. Ahora vamos a ver cómo se puede derivar. Hay un pequeño matiz que tiene que ver con lo que pide este ejercicio. Esto no lo hemos visto en la clase de teoría, pero bueno, ahora enunciaré el resultado que vamos a usar. Se trata de calcular la serie de Fourier de la función x cuadrado en menos pi y mediante derivación calcular una serie que converja a g de x igual a x, es decir, que si derivamos x cuadrado nos quedará la serie 2x, pues vamos a obtener una serie para la función x a partir de la derivada de la serie para x cuadrado, y vamos a ver, bueno, pues qué sucede exactamente con la derivación de una serie de Fourier. Entonces, bueno, pues para ello simplemente vamos a primero calcular la serie de Fourier de la función x cuadrado en el intervalo en menos pi, pero observar que esto es una función par, ¿vale? X cuadrado es la parábola, en ese intervalo es una función par, por lo tanto en realidad la serie de Fourier de esta función aquí es equivalente a calcular la serie de Fourier de x cuadrado en serie de cosenos en el intervalo 0pi. Por lo que, bueno, pues realmente vamos a calcular esta segunda, que siempre es un poco más cómodo que integrar en todo el intervalo menos pi. Os recuerdo entonces que una serie de cosenos pues será de la forma, pues un término inicial a sub 0 partido por 2 más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de los a sub n por los cosenos de nx, donde a sub n aparecerá como 2 partido por pi integral entre 0 y pi de la función x cuadrado por el coseno de nx, y esto también es válido para n igual a 0, lo que pasa es que aquí la integral para n igual a 0 es la sub 0, ahora hay que calcularlo pues integrando la función x cuadrado, pero esto es la integral entre 0 y pi, ¿vale? De x cuadrado, diferencial de x, esto es simplemente pues 2 partido por pi, x cubo partido por 3, entre 0 y pi, y esto dará pues 2 tercios de pi cuadrado, y en el 0 pues vale 0, ¿vale? El a sub n por su cuenta sería 2 partido por pi, integral entre 0 y pi de x cuadrado coseno de nx. Hacemos aquí la típica integración por partes, definiendo u como x cuadrado y el diferencial de u como 2x diferencial de x. El diferencial de v sería el coseno de nx diferencial de x, y v aparecería entonces como una primitiva del coseno de nx, que es simplemente 1 partido por n seno de nx. Sustituyendo tendríamos 2 partido por pi, u por v, que sería x cuadrado seno de nx partido por n entre 0 y pi, menos v diferencial de u sería integral entre 0 y pi de 2x partido por n seno de nx. ¿De acuerdo? Sustituyendo aquí en x igual a pi o en x igual a 0, esto va a ser 0, puesto que el seno de n pi es 0 y x vale 0. Aquí, por tanto, nos quedaría, sacando este 2 fuera, tendríamos un menos 4 partido por pi de menos 4n partido por pi, perdón, menos 4n menos 4 n pi, sacando la constante de aquí, y aquí me quedaría la integral entre 0 y pi de x por el seno de nx, que también la volvemos a hacer por partes, exactamente igual. Entonces aquí me queda, defino u como x, diferencial de u será el diferencial de x, como diferencial de v usaré el seno de nx, y por tanto v es menos 1 partido por n del coseno de nx. Así pues aquí el menos 4 partido de n pi que tenemos delante multiplicará a
u por v, que es menos x partido por n coseno de nx entre 0 y pi, y luego quedaría un menos con un signo menos más 1 partido por n integral entre 0 y n del coseno de nx, diferencial de x. Sustituyendo en x igual a pi, aquí tendríamos un menos pi partido por n por el coseno de nx, que ya sabemos que es menos 1 elevado a n. Sustituyendo en 0, aquí tengo un 0, por lo tanto no quedaría nada. Y luego aquí esto quedaría, esta integral es 1 partido de n cuadrado del seno de nx entre 0 y pi, ¿vale? Es la integral del coseno de nx, 1 partido por n por el seno. Sustituyendo en n pi y en n0, esto vuelve a ser 0, por lo tanto aquí fijaros que tengo un menos por menos un más. Aquí tengo un 4pi partido por n cuadrado y por menos 1 elevado a n. Perdón, 4pi, el pi estaría abajo, se va con el de arriba, ¿de acuerdo? Entonces tendría un 4 partido n cuadrado de menos 1 elevado a n. Así pues, la serie de x al cuadrado viene dada por a sub 0 partido por 2, o sea que es pi cuadrado partido por 3, más la suma desde n igual a 1 hasta infinito de menos, bueno, vamos a abrir como un 4, vamos a sacar el 4 fuera, 4 la suma desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 partido menos 1 elevado a n por n cuadrado coseno de nx. Esta es, por tanto, la serie de Fourier, o la serie en cosenos, que es la misma de la función x cuadrado en el intervalo menos pi o el 0 pi. Bien, lo que nos dice ahora el problema es que obtengamos mediante derivación la serie para x. Como la derivada de x cuadrado es 2x, pues vamos a ver en qué condiciones podemos derivar. Y entonces aquí hay un resultado, que lo voy a introducir aquí, ¿vale? Que es un teorema de derivación para series de Fourier, que exige un poquito más que el teorema de integración, porque necesitamos esencialmente que f sea una función periódica, de periodo 2pi, como siempre, que trabajamos con series de Fourier, ¿vale? Necesitamos que sea continua, esto sí es una novedad con respecto a lo que habitualmente suele ocurrir con series de Fourier. Para poder derivar una serie de Fourier necesitamos que la función sea continua, es decir, la función periódica tiene que ser continua, no puede ser continua a trozos o no continua en su periodo, no tiene que ser continua en todo R. Tiene que ser suave por secciones, como es habitual, esencialmente esencialmente para poder tener convergencia de la serie de Fourier. Y entonces lo que ocurre es que la serie de la derivada, es decir, si f tiene asociada una serie de Fourier típica, ¿vale? En términos de senos y cosenos, esencialmente, ¿vale? 1 a sub n por cosenos de nx más 1 b sub n por senos de nx, pues entonces resulta que la serie derivada, fijaros que si yo derivo en esta expresión, este término desaparecería, aparecería una suma desde 1 hasta infinito de menos n a sub n seno de nx más n b sub n coseno de nx, que sería la derivada de la serie de Fourier. Esta serie representa o converge, digamos, esto es igual a la derivada, pero allí donde sea continua, es decir, esto converge a la semisuma de la derivada en cada uno de los puntos, ¿vale? O sea que es un resultado similar a la convergencia del teorema de Dirichlet para series, pero en este caso para la derivada. Bueno, esto es un f', ¿vale? F'x más y f'x menos, donde x más y x menos son los límites por la derecha y por la izquierda de f'. Es decir, en concreto, si f' es continua, ¿vale? Si f' es continua, pues entonces la derivada de la serie coincidiría, en este caso f'x más y f'x menos vale lo mismo, por tanto la derivada coincidiría con la propia función, esta expresión coincide con la propia función f', y eso significaría que la serie de las derivadas converge a las derivadas, ¿de acuerdo? O sea, si f' es continua, la derivada de la serie converge a la serie de la derivada. Perdón, converge a la derivada de la función.
Entonces observar que precisamente esta función x cuadrado que estamos usando aquí, definida en el intervalo menos pi, ¿vale? La función original x cuadrado en menos pi, pues realmente si la dibujamos, ¿vale? Esa función es esta función de aquí, en el intervalo menos pi, y repetida por periodicidad, pues sería justamente esta función de aquí, que como veis es continua y suave por secciones, es decir, tiene ahí unos picos, pero es continua. Por lo tanto, si uno ahora deriva la función, la serie x cuadrado, resulta que la 2x va a converger, ¿de acuerdo? Va a converger o va a estar representada por una serie que en este caso sería simplemente derivar aquí en esta expresión, el pi cuadrado partido por 3 desaparecería, derivando con respecto a aquí queda 4, la suma desde 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n partido por n cuadrado por la derivada del coseno, que sería un menos n seno de nx, y esto es la serie 4 suma desde 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1 partido por n del seno de nx. ¿De acuerdo? Bueno, pues resulta que en todos los puntos en los que la derivada es continua, fijaros que aquí la función es continua, pero la derivada no, porque tiene claramente un pico. En este punto, concretamente en el pi, no se va a tener convergencia de la función a la derivada de la serie, pero en el resto sí, en el resto no hay ningún problema. Por lo tanto, si queréis calcular la serie de x, veréis que la serie de x va a ser justamente un medio de esta serie, es decir, 2, la suma desde 1 hasta infinito de menos 1 elevado a n más 1 partido por n por el seno de nx. Pero en pi, en x igual a pi, esta serie, fijaros que en x igual a pi vale justamente la suma para x igual a pi, el seno de pi es 0, por lo tanto sería 0, y en pi la derivada de la función x, o en este caso la derivada de la función x es 1. Lo que está ocurriendo aquí en pi es que por un lado la derivada es 1 y por el otro lado la derivada es menos 1, por tanto lo que se obtiene es la semisuma, que es 0. O sea que el resultado corresponde en este caso a lo que nos dice el teorema de derivación. Bueno, vamos a continuar haciendo el siguiente ejercicio, que es el ejercicio número 3, que pide calcular la serie de Fourier de la función seno cubo de x. En este caso vamos a emplear un pequeño truco que consiste en expresar la función seno cubo de x a través de fórmulas trigonométricas conocidas para poder obtener directamente lo que es la serie en lugar de calcular los coeficientes mediante integración, que se podría hacer, pero es un poquito más latoso. Y bueno, pues esto es un truco, digamos, habitual cuando tenemos funciones trigonométricas. Si somos capaces de expresarlo de esa forma, pues se ahorra, digamos, uno el cálculo de las integrales. Concretamente vamos a escribir el seno cubo como el seno de x multiplicado por el seno cuadrado, pero como el seno cuadrado es 1 menos el coseno cuadrado, pues entonces realmente aquí estaría escribiendo el seno de x menos el seno de x por el coseno cuadrado de x. Y ahora el seno de x coseno cuadrado de x lo voy a escribir, pues fijaros, esto es el seno de x por el seno de x por el coseno, el seno de x por el coseno de x y otra vez por el coseno de x. Entonces este seno de x coseno de x lo voy a escribir como un medio del seno de 2x, así que aquí me va a quedar por una parte del seno de x que tengo y por otra parte me queda como un medio del seno de 2x por el coseno de x, ¿de acuerdo? Y este seno de 2x coseno de x lo voy a escribir a partir de alguna fórmula adicional. Concretamente voy a usar la fórmula de que el seno de a más b, o mejor, el seno de a más b se puede escribir como el seno de a por el coseno de b más o menos, aquí pongo el seno de a menos el seno de b, menos el seno de b por el coseno de a. ¿De acuerdo? Usando esa fórmula trigonométrica, observar que voy a escribir el seno de 3x, ¿vale? Que es el seno de 2x más x, como el seno de 2x por el coseno de x, de ahí me aparece esta expresión que es la que estoy buscando, más el seno de x por el coseno de 2x. Y del mismo modo el seno de x lo puedo escribir como el seno de 2x menos x, y entonces según la misma fórmula esto sería el seno de 2x por el coseno de x menos
el seno de x por el coseno de 2x. Así que si sumamos ambas expresiones, tendríamos que el seno de 3x más el seno de x es igual a 2 veces el seno de 2x por el coseno de x, puesto que estos dos términos cancelarían. Así que eso significa que el seno de 2x por el coseno de x es igual a 1/2 del seno de x más 1/2 del seno de 3x. Simplemente ahora metemos aquí 1/2 más y entonces resulta que el seno al cubo de x será el seno de x menos 1/2 de esta expresión que acabamos de encontrar. Y entonces finalmente es sencillo ver que esto sería el seno de x menos 1/4 del seno de x menos 1/4 del seno de 3x, y por tanto seno de x menos 1/4 del seno de x son 3/4 del seno de x menos 1/4 del seno de 3x. Y aquí acabamos de escribir una serie de Fourier, ¿de acuerdo?, de la función seno cubo de x. La podemos ver como la serie de Fourier del seno cubo en serie de senos, o realmente la serie de Fourier, puesto que el seno cubo es una función impar, por tanto su serie de Fourier menos pi es justamente una serie que solamente tiene componentes en seno y que tendría esos coeficientes, es decir, el coeficiente b sub 1 sería 3/4, el b sub 3 sería menos 1/4 y el resto de b sub n serían 0, es decir, que podemos obtener que b sub 1 vale 3/4, b sub 3 vale menos 1/4 y los b sub n son todos ceros para n distintos de 1 y de 3. Esta es la serie o los coeficientes de Fourier para la función seno cubo de x. Bueno, vamos a continuar ahora con el ejercicio 4 del tema 9, en el que nos pide que comprobemos la validez de la siguiente igualdad. El coseno de x es igual a una serie en términos del seno de 2nx para x entre 0 y 1. Y bien, este ejercicio es un poco más especial porque tiene un pequeño truco, ya que lo que se nos pide esencialmente es un desarrollo de la función coseno de x en el intervalo 0,1 en términos de senos. Para poder desarrollar la función coseno de x en términos de senos, básicamente lo que hacemos es la típica extensión impar para que nos aparezca una serie de Fourier en términos de senos. El problema está en que si yo desarrollo el coseno de x de forma impar en el 0,1, entonces lo que me va a quedar esencialmente es una serie en unos coeficientes por el seno. Recordar que los senos correspondientes aquí serían de n pi partido por L, que en este caso sería 1, por x. Y entonces nos aparecería una serie de senos de n pi x. Y eso no me interesa, puesto que lo que quiero es una serie en términos de senos de 2nx. Bien, aquí la cuestión está en que para obtener una serie en términos de senos de 2nx, básicamente lo que tenemos que tener es que el npi partido por lx sea exactamente lo que queremos, 2nx. Y eso esencialmente nos dice que L no es más que pi partido por 2. O sea que en definitiva lo que vamos a hacer es el desarrollo en cosenos en serie de senos, el desarrollo de la función coseno en serie de senos, pero en el intervalo 0 pi medios, que obviamente contiene el intervalo 0,1 y que por tanto la validez de esa igualdad, de esa serie de Fourier, está garantizada porque tenemos la validez de la serie en el intervalo 0 pi medios. Así pues, en realidad, pues lo único que necesito, como digo, es desarrollar el coseno de x, la función coseno de x, en serie de senos en el intervalo 0 pi medios. Y de esta forma lo que vamos a obtener es justamente una serie en la que aparecerán senos de 2nx. Bien, esto es relativamente sencillo, puesto que sabemos que los coeficientes que multiplican a los senos, los típicos b sub n, van a ser pues 2 partido por la amplitud del intervalo, que en este caso es pi partido por 2, la integral en el intervalo, entre 0 y pi medios, de la función coseno de x, la función que tenemos, por los senos de 2nx, que es lo que corresponde a npi partido por L, en este caso el L valdría pi partido por 2, y esta integral es sencilla usando una fórmula trigonométrica que apunto por aquí, que bueno, podemos encontrar fácilmente. El coseno de A por el coseno de B es 1/2 del seno de A más B más el seno de A menos B. Y ya se trata sencillamente de calcular esta integral usando esta fórmula. Bueno, si aquí sacamos el 4 partido por pi, la integral entre 0 y pi medios, de este 1/2 que tengo aquí del seno
de A, aquí A sería 2nx y B sería x, así que 2nx más x, obviamente es 2n más 1 por x, así que aparecería aquí el seno de 2n más 1 por x más 2nx menos x, pues aquí aparecería un 2n menos 1, así que esto sería el seno de 2n menos 1 por x integrado con respecto a x, sacando ese un medio ahí tendríamos un 2 partido por pi, y las integrales son inmediatas puesto que son senos y cosenos. Esto sería menos 1 partido 2n más 1 del coseno de 2n más 1 por x entre 0 y pi medio, y luego tendremos aquí otro menos 1 partido 2n menos 1 del coseno de 2n menos 1 por x en el mismo sitio entre 0 y pi medios, ¿vale? Y simplemente teniendo en cuenta que el coseno de 2n más 1 por pi medios, observar que vale el coseno de 2n pi partido por 2 más pi medios, y el coseno de n pi más pi medios, pues n pi son los ángulos básicamente 0 y pi, más pi medios serán pi medio, 3 pi medio, estos son siempre 0 para todo n, y lo mismo ocurre con el coseno de 2n menos 1 por pi medio, que básicamente son ángulos pi medio o 3 pi medio, por lo tanto son ambos 0, así que aquí por un lado tendríamos esto en pi medio vale 0, en 0 vale 1, con el t menos 1 sería un más, así que tendríamos el 2 partido por pi que hay aquí, un 1 partido 2n más 1, y luego, perdón, este menos es un más, si no, es un menos de la integral. En pi medio hemos dicho que vale 0, y en 0 valdría otra vez 1, con lo cual aquí tendríamos que sumar 1 partido 2n más 1, perdón, 2n menos 1. ¿De acuerdo? Haciendo esta pequeña operación, lo que tendríamos sería que el denominador es 2n más 1 por 2n menos 1, eso es una diferencia de cuadrados, por lo tanto es 4n cuadrado menos 1, arriba aparecería un 2n menos 1 más un 2n más 1, los más 1 y menos 1 se van, aquí quedaría un 4n, que con este 2 sería un 8n partido por pi por 1 partido 4n cuadrado menos 1, que es justamente el coeficiente que podéis ver que aparece ahí. Por lo tanto, el coseno de x se escribe exactamente como esta serie que teníamos ya aquí escrita. Bueno, vamos a proseguir ahora con el ejercicio 5 del mismo tema 9, en el que se nos piden un par de cosas. Por una parte, razonar la identidad primera que aparece ahí del valor absoluto del seno de x a través de una serie, es muy parecido al ejercicio 4, y el apartado B pues es una pequeña variante de esa misma ecuación que ahora veremos cómo funciona. Bien, si observáis, otra vez igual lo que se me está pidiendo es desarrollar una determinada función, ¿vale? Aquí realmente da un poco igual la función que vayamos a desarrollar a partir de una serie en la que lo fundamental es el tipo de serie Fourier que tenemos, ¿vale? Inicialmente pues se nos pide una serie en términos del coseno de 2nx, es decir, tiene que ser una serie solamente de cosenos, no pueden aparecer términos en seno. Y aquí una segunda cuestión importante es que x debe estar en todo R, es decir, hay que ver si eso tiene sentido en todo R y a ver exactamente qué es lo que sucede. Bueno, observar también que estoy hablando de la función seno. La función seno de x es una función impar, por lo que si quiero hacer un desarrollo en cosenos tengo que hacer una extensión par, y justamente la extensión par del seno de x sería la función valor absoluto del seno de x. Así que esencialmente, fijaros que lo que tendría es la función seno de x, que es esta función de aquí, en un determinado intervalo. Ahora vemos cómo, si yo sigo usando la misma función seno, tendría esta función de aquí, que vemos que es impar, pero lo que hago es hacer una extensión par, ¿de acuerdo? Que sería esta función de aquí, ¿vale? Y observar que al ser el valor absoluto del seno, esta parte de abajo no puede aparecer, ¿vale? En realidad lo que está ocurriendo es bastante más simple, y es que si observamos el tipo de cosenos que nos salen, los 2nx, ya vimos en el ejercicio 4 que los 2nx es realmente lo que corresponde es a un coseno del tipo npi partido por lx, donde l vale pi medios. Así pues, lo que estamos haciendo es el desarrollo de la función seno de x en serie de cosenos, ¿vale? Lo cual significa que hago una extensión impar
par de la función seno en el intervalo 0 pi medio. Claro, al hacer eso exactamente lo que encontramos es esta gráfica que tenemos aquí. Lo que tengo básicamente es la función seno en el intervalo 0 pi medio, que es esta función de aquí, que sería el pi medio. Su extensión par es la misma función hacia la izquierda y esta función es exactamente igual al valor absoluto del seno de x, ¿vale? Por lo que en realidad hacer la extensión de la función seno de x en serie de cosenos en 0 pi medio coincide con la función seno de x, con la función valor absoluto del seno de x en el mismo intervalo. Así pues, lo único que necesito es calcular los coeficientes, el a sub 0, que ya sabemos que en este caso sería 2 partido por la amplitud del intervalo integral entre 0 y pi medio de la función seno de x, ¿vale? Y bueno, pues es bastante sencillo ver que esto sería un 4 partido por pi de el menos coseno de x entre 0 y pi medios, ¿vale? Y esto sale justamente 4 partido por pi, porque en pi medio el coseno es 0 y en 0 vale 1. Y los a sub n aparecerán como 2 partido por pi medio, la integral entre 0 y pi medio del coseno de x, del valor absoluto del seno de x, que es el seno de x, como digo, no voy a usar el valor absoluto ya que estamos en una función que ahí es positiva, por los cosenos de 2nx, que son los que corresponden a npi partido por l por x. Aquí vamos a usar exactamente la misma fórmula que usamos en el ejercicio 4, que recuerdo aquí, y es que el seno de a por el coseno de b vale 1/2 del seno de a más b más el seno de a menos b, ¿vale? Por lo tanto, esta integral de aquí va a quedar sencillamente como este 4 partido por pi por el 1/2 integral entre 0 y pi medio de... Aquí voy a usar, al igual que antes, voy a usar ahora a como x y b como 2nx, ¿vale? Entonces si a vale x y b vale 2nx, pues a más b será 2n más 1 por x, ¿vale? Así que aquí quedaría el seno de 2n más 1 por x. Y aquí si a vale x y b vale 2nx, el a menos b, pues entonces vale 1 menos 2n por x, que básicamente no es más que menos 2n menos 1 por x. Y observar que el seno de 1 menos 2n por x, que es el seno de menos 2n menos 1 por x, en realidad es lo mismo que el menos seno de 2n menos 1 por x, porque la función seno, recuerdo que es una función impar, por lo tanto cambiar x por menos x lo que hace es sacar un menos fuera. Así que esto realmente lo puedo escribir como menos el seno de 2n menos 1 por x diferencial de x, ¿vale? Bien, pues aquí ya simplemente y hacemos la integral, al igual que antes. Esto sería un 2 partido por pi, aquí quedaría 1 partido 2n más 1 con signo menos del coseno de 2n más 1 por x entre 0 y pi medio, y aquí quedaría, este menos hace que la integral del seno sea el coseno directamente, más un 1 partido 2n menos 1 del coseno de 2n menos 1 por x entre 0 y pi medios. Y esto sencillamente, como ya vimos antes, en x igual a pi medio el coseno de 2n más 1 es igual a 0, en x igual a 0 el coseno valdría 1 con un signo menos un más, así que tengo un 2 partido por pi delante, un 1 partido 2n más 1, y aquí del mismo modo el coseno de 2n menos 1 x por pi medio es 0 y el coseno de 0 es 1, con un signo menos que es el límite inferior, quedaría un menos 1 partido 2n menos 1, haciendo esta simple resta. Tendríamos aquí 2n menos 1 menos 2n menos 1, por lo tanto aquí queda un menos 4 partido por pi por un partido 4n cuadrado menos 1, y entonces nos quedaría que la serie para el seno de x en términos del coseno se escribiría como el a sub 0 partido por 2, el a sub 0 lo hemos calculado hace un momento, valía 4 partido por pi, pues 4 partido por pi partido por 2 será 2 partido por pi, menos este 4 partido por pi va a salir fuera, la serie desde 1 hasta infinito de 1 partido 4n cuadrado menos 1 por el coseno de 2nx, que es, como decía,
la serie que nos están pidiendo aquí. Vamos a comprobar que es exactamente idéntica. Y observar que esto es la función seno, pero como he dicho antes, la función valor absoluto del seno tiene exactamente la misma expresión, debido a que lo que estamos haciendo es una extensión par del seno para poder escribir en serie de cosenos, y esa extensión par coincide con el valor absoluto del seno. Y además, observar que esto es válido para la extensión periódica a todo R, es decir, que si yo a la función la extiendo de forma periódica es siempre la misma, y resulta que esta función es continua. Por lo tanto, la validez de la serie de Fourier, que es válida en todo x de R, la igualdad se tiene debido al teorema de Dirichlet, ya que la función valor absoluto de x en el intervalo 0 pi medio extendida a todo R, pues es una función continua, ¿de acuerdo? Por lo que se puede ver ahí, es que cuando yo hago esta extensión a todo R, pues lo que me sale justamente esa función, que sale continua, así que eso es cierto para todo R, ¿de acuerdo? El apartado B es muy sencillo, simplemente hay que tener en cuenta que la serie que nos están pidiendo que sumemos aparece como un caso especial de esa serie que tenemos ahí. En concreto, si el coseno de 2nx no está, o lo que es lo mismo, si vale 1, o lo que es lo mismo, si x es 0, pues entonces aparecería la serie. Así que esta igualdad para el x igual a 0, si yo escribo x igual a 0 en la igualdad anterior, tengo que el seno de 0 es 0, y aquí me parecería 2 partido por pi menos 4 partido por pi de la serie desde 1 hasta infinito del coseno de 2nx para x igual a 0, que vale 1, partido por 4n cuadrado menos 1. Un simple despeje de la serie me va a decir que esto va a ser lo mismo que 2 partido por pi partido por 4 partido por pi, que vale 1 medio, tal y como nos pedía.